vamos a comenzar. Vamos a comenzar suavecito, ¿ah? ¿Sí? ¿De qué se encarga el aparato respiratorio? Pues de ayudarnos a respirar. Y luego se hizo respirar el intercambio gaseoso de oxígeno, ¿sí? Y CO2. Nosotros agarramos el oxígeno del aire, que representamos el 20% del aire. Y en el aparato respiratorio, en la parte respiratoria, vamos a intercambiar por CO2 y lo que finalmente vamos a expulsar. ¿Y cuáles son los órganos principales que nos ayudan a hacer esto? Los pulmoncitos, ¿cierto? Pero no solo los pulmones, el aparato respiratorio está compuesto por todo un tracto respiratorio, ¿sí? La cual tiene la función de transmitir el aire hacia la parte más distal de los pulmones, donde se realiza finalmente el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces vamos a ir repasando. La primera parte son las fosas nasales y los senos paranasales, ¿no? La parte más proximal o más externa del aparato respiratorio. Luego tenemos la faringe. Y después de la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos respiratorios y los alveolos. Bien, ahora, ¿por qué separar esta línea amarilla? De la línea amarilla para arriba se le llama vía aérea superior, ¿sí? Quiere decir fosas nasales, senos paranasales y faringe, que es la vía aérea superior. De ahí hacia abajo, desde la laringe hacia abajo, ¿sí? Se llama vía aérea inferior. Lo podemos dividir así, si es que lo vemos desde un punto de vista anatómico. Ahora, desde un punto de vista más funcional, podemos dividir el aparato respiratorio en conductivo, ¿sí? Y propiamente respiratorio, ¿sí? La parte de la conducción que llega hasta los bronquiolos, pues solo tiene el papel de transmitir el aire hasta la parte más distal, ¿no? Les digo los bronquiolos respiratorios y los alveolos. En el camino, por ahí que calientan el aire, ¿no? Humidifican el aire, filtran bacterias, una serie de cosas, ¿no? Pero básicamente transmiten el aire desde el exterior hacia la parte más interna de los pulmones. Y aquí es donde vamos a encontrar los bronquiolos respiratorios, ¿sí? Y a los alveolos, que es donde propiamente se realiza este intercambio gaseoso. Entonces equivale a la parte respiratoria, propiamente respiratoria, del aparato respiratorio. A ver, ¿qué traje una cosa ya con... A ver, dale un clic más. Entonces la parte más externa son las fosas nasales. A ver, dale más. Las fosas nasales, a ver, hasta ahí, ¿no? Las fosas nasales se dividen en una región respiratoria y una región olfatoria, ¿sí? A ver, la parte respiratoria es la parte más externa, que, a ver, dale una más, que está compuesta por el vestíbulo nasal, que básicamente es la parte más externa de la nariz, de las fosas nasales, que están recubiertas por piel, donde tenemos todos los pelitos de la nariz. Ese es el vestíbulo nasal, la parte más externa. Este vestíbulo nasal está recubierto por un epitelio bastante similar al de la piel, ¿no? Es un epitelio estratificado, plano, parcialmente queratinizado, con la presencia de numerosos pelitos o vellos que se llaman vibrisas nasales, ¿sí? Entonces recubierto por piel, epitelio plano estratificado. Ahora, este vestíbulo nasal más o menos equivale a 1 centímetro o 1,5 centímetros hacia adentro de la nariz, ¿ya? A ver, seguimos más adelante. Luego del vestíbulo nasal encontramos la cavidad nasal propiamente dicha, ¿ya? En la cavidad nasal el epitelio ya cambia. Este epitelio desde la parte del vestíbulo nasal hacia la parte más interna, como yo les decía, empezamos con un epitelio estratificado plano, bastante, digamos, como le digo, similar al de la piel. Poco a poco se va aplanando, ¿ya? Volviéndose un epitelio casi de transición, hasta que en la cavidad nasal propiamente dicha, como le digo, más o menos unos 2 centímetros hacia adentro de la nariz, ya el epitelio cambia a ser un epitelio más propio de las vías respiratorias, ¿no? Un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con abundantes células caliciformes, ¿ya? Por debajo de este epitelio, ¿sí? Encontramos una membrana basal, que es tejido conectivo, y por debajo tejido conectivo denso, que corresponde a la lámina propia, ¿no? Que es como el asentamiento donde están anclados las células epiteliales, ¿ya? En este tejido conectivo denso, que corresponde a la lámina propia, encontramos además abundantes glándulas mixtas, ¿sí? Cero mucosas, ¿ya? Cero mucosas mixtas. Entonces, hasta aquí yo creo que no hay mucho problema. A ver, sigue, por favor. Ya tenemos un ejemplo de la capa epitelial, ¿no es cierto? En la cual encontramos aquí en la parte superior el epitelio. Claramente se ve un epitelio que es cilíndrico, es alargado, pseudoestratificado, porque encontramos núcleos a varios niveles, con cilios, ¿sí? Con células caliciformes abundantemente, una membrana basal de tejido conectivo donde están ancladas las células epiteliales, y por debajo tejido conectivo denso que corresponde a la lámina propia, ¿sí? A la lámina propia, ¿bien? Y acá vemos varias glándulas cero mucosas o glándulas mixtas, ¿no? Acá hay glándulas serosas, glándulas mucosas, pero en realidad son
glándulas seromucosas de tipo mixto. ¿Ya? A ver, así es. Bien. Entonces habíamos dicho que empezamos con las fosas nasales, tenemos el vestíbulo nasal cubierto por piel, con vibrisas nasales, tenemos el vestíbulo o la cavidad nasal propiamente dicha, con un epitelio estratificado cilíndrico ciliado, y que llega más o menos hasta aquí. La parte más superior, ¿sí?, de la cavidad nasal o de las fosas nasales, mejor dicho, encontramos ya la región olfatoria, ¿sí? Aquí cambia un poco el epitelio, ¿ya? Y las células que vamos a encontrar para poder cumplir esta función. A ver, el epitelio se vuelve un poco más alto, igual sigue siendo pseudoestratificado cilíndrico, pero es un epitelio más alto, ¿ya? Menor cantidad de células calciformes y toma un color amarillento pálido, ¿sí? Por eso es que la región olfatoria se la conoce como la región amarilla de las fosas nasales, ¿sí? En este epitelio de la región olfatoria vamos a encontrar principalmente tres tipos celulares, que son las células de sostén, las células basales y las células olfatorias. ¿Ya? A ver, dale un poquito, por favor. Bien, las células de sostén son, como dice su nombre, básicamente están ahí para sostener a las demás células, ¿sí? Separan a las células olfatorias, son, como dice acá, abundantes en microbiosidades, tienen un núcleo redondo u oval, ¿no? Y tienen abundantes organelas para cumplir una función metabólica. A ver, la siguiente. Las células olfatorias, por ahí las células más interesantes de esta región porque son realmente un tipo de neuronas, ¿sí? Neuronas bipolares, ¿no? Obviamente yo necesito este tipo de células para poder interpretar los olores y llevarlos al sistema nervioso central y poder yo sentir pues los olores, ¿no? Estas células olfatorias tienen un núcleo redondo en el medio, tiene dos dendritas, por eso es bipolar, tiene una dendrita que va hacia la superficie epitelial y otra que se adentra hacia la parte más profunda para formar en conjunto, bueno, el bulbo olfatorio y los filetes olfatorios y el nervio olfatorio finalmente, ¿no? Vamos a repasar ahorita con imágenes, ¿ya? La parte más interna en la cual se forma el bulbo olfatorio parten cilios hacia los costados, hacia la superficie epitelial, ¿ya? Y esto va a ayudar nuevamente para captar pues, las moléculas de los diversos olores que están en la mucosa de las fosas nasales. Bien, el axón que va hacia la parte más interna, ¿sí?, hacia el tejido conectivo que está por debajo, atraviesa la lámina cribosa de la base del cráneo, ¿sí?, y finalmente va a formar, como le digo, los filetes olfatorios y en conjunto el nervio olfatorio. Y esta célula vive aproximadamente 3 semanas. A ver la siguiente. Bien, entonces aquí encontramos, como le digo, son las fibras nerviosas, los filetes olfatorios, pasan la lámina cribosa y van a formar el nervio olfatorio. La siguiente. Y las células basales son células pequeñitas que se encuentran en la base del epitelio, ¿sí?, y que pueden diferenciarse en los dos tipos celulares que ya he mencionado. A ver, la siguiente. Entonces, todo esto que les he dicho por ahí que suena un poco confuso. Dale, una más, a ver. A ver, otra más. Ya, vamos a hacer esta imagen mientras tanto, ¿ya? Vamos a repasar todo lo que les he dicho, ¿bien? Entonces yo tengo un epitelio, ¿sí? Esta acá es el epitelio, o sea, esta es la parte más superficial, la parte de la mucosa, la parte que ustedes se pueden tocar, ¿ah? Bueno, ya más adelante, ¿no?, que está revistiendo la cavidad nasal. Ese es el epitelio. Tenemos tejido conectivo, bueno, por acá hay una membrana basal, ¿ya? Y el tejido conectivo que corresponde a la lámina propia, donde encontramos abundantes glándulas, ¿no es cierto? Glándulas y por ahí células de Schwann que son, ¿no?, paragamelizadas, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos en el epitelio. Yo les dije que tenemos tres tipos celulares, y aquí están. Esta chiquitita es la célula basal, ¿sí? Esta acá, la verdecita, que está hacia la parte más basal del epitelio, ¿no es cierto? Acá yo tengo la parte donde se está anclando hacia el tejido conectivo. La célula basal. Tengo células de sostén, ¿sí? Estas verdes rectangulares, grandes, ¿sí? Células de sostén. Y las amarillitas, ¿sí?, son las células olfatorias, que son realmente neuronas bipolares. Y acá vemos la neurona bipolar con una zona hacia adentro y una zona hacia afuera. ¿Bien? Hacia la parte más superficial o más externa, yo les decía que el axón tiene como una protuberancia que es el bulbo olfatorio, ¿sí? Y a partir de este bulbo olfatorio parten bastantes dendritas hacia los costados, hacia toda la superficie de la mucosa, ¿sí?, hacia un lado y hacia el otro lado. ¿Bien? Ahora, las glándulas que están en la lámina propia, que son glándulas seromucosas, van a excretar su secreción hasta la superficie, y aquí es donde
se forma toda una capa de moco, las moléculas de los olores, de los diferentes estímulos van a, digamos, disolverse en este moco y van a ser captadas gracias a las dendritas de las células olfatorias, ¿sí? Entonces todo lo que les hablé se entiende en esa figura, todo claro, se ven nuestras células. Bien. ¿Ya? A ver, retrocede una más. ¿Puedes retroceder? Bien. Ya. Bueno, yo les decía que debajo de la parte epitelial tenemos al tejido conectivo que forma la lámina propia, el tejido conectivo denso, ¿sí? Ocupado en gran parte por glándulas de Bowman, bueno, que son glándulas tubulo-alveolares compuestas de secreción serosa, ¿ya? Son diferentes a las glándulas que estaban en el vestíbulo nasal o en la... Claro, en el vestíbulo nasal, que eran glándulas mixtas, ¿no? Esas son glándulas de pura secreción serosa, ¿no? Que ayuda, como les digo, para la difusión de las moléculas de los distintos olores, ¿no? Siguiente. Bien. A ver más. Y acá básicamente lo mismo, ¿sí? Nos ubicamos nuevamente. Estas células moraditas, ¿qué células serán? ¿Ah? Células basales, ¿no es cierto? ¿Qué otras células tengo? El sostén, ¿cierto? Y estas amarillas son las células olfatorias, ¿no es cierto? O que son neuronas bipolares. Bipolar porque tiene una acción hacia abajo y una acción hacia arriba, forma el bulbo olfatorio y finalmente aquí las dendritas que van a toda la superficie de la mucosa. Bien. Y acá vemos esta glándula de Bowman, que es de secreción serosa, que se encuentra en la lámina propia y llega hasta la superficie, ¿no? Acá vemos más o menos lo mismo. Glándulas de Bowman, serosas por aquí, ¿sí? El epitelio de acá para arriba, el epitelio olfatorio, ¿no? Con los tres tipos celulares que no se distinguen muy bien. Y bueno, aquí algunos conglomerados de los nervios olfatorios que se van a ir formando de las dendritas más internas de las células olfatorias, ¿no? A ver el siguiente. Y acá lo mismo, ¿ya? Epitelio para arriba, lámina propia para abajo, glándulas, ¿ya? Bueno, por ahí podemos encontrar fibras nerviosas y el epitelio con las células basales más chiquititas, células olfatorias y bueno, los ciclos que se forman de las células olfatorias. Así es. Ya, más de lo mismo, no creo que se pueda poner otra. Vamos a hablar ahora de la siguiente estructura, que son los senos paranasales. No hay mucho que decir al respecto. Los senos paranasales son cavidades que se forman entre los huesos de la cara, ¿no? Y básicamente tienen una función de transmisión del aire, fonación, transmisión de sonido, ¿no? Para articular las palabras, no tiene más que otro papel. ¿No? Y el epitelio que tiene es básicamente el mismo que la cavidad nasal, tal vez con un grosor un poco menor, ¿no es cierto? Y siempre se encuentra cubierto por una capa de moco. Incluso cuando los senos paranasales, bueno, si bien son cavidades, tienen comunicaciones hacia el exterior, ¿no? Hacia justamente las fosas nasales. Cuando se tapa alguna de este drenaje, esta cavidad se llena de moco y puede producir lo que se llama una sinusitis, ¿no? Pero el mensaje es de que estas cavidades están cubiertas por un epitelio similar al de la cavidad nasal y además cubierto de moco, una capa de moco. A ver, una más. Bien, vamos a irnos entonces más abajo, hacia la faringe. Ya yo les decía que hasta la faringe le llamamos vía aérea superior. La faringe tiene tres regiones: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿no es cierto? La nasofaringe igual se parece mucho a la cavidad nasal o a la vía aérea superior, ¿no? Que contiene el epitelio certificado ciliado, certificado cilíndrico ciliado, ¿bien? Y en algunas partes de su pared, ya, vamos por acá, hacia la parte de atrás, podemos encontrar conglomerados de tejido linfoide, ¿sí? Que va a formar las amígdalas linfoides, las amígdalas faringias o los adenoides, que se llaman, ¿no? Adenoides, ¿no? Que tiene un papel básicamente inmunológico, ¿no? A veces cuando se inflama mucho este adenoides, crece y puede obstruir, ¿no? Y se trae problemas en sacas, en pisos, ¿no? Bien, básicamente eso. Ahora la siguiente, por favor. Ya, ahora la laringe. La laringe ya corresponde a la vía aérea inferior, de las cuerdas vocales hacia abajo. Ahora, la laringe es una estructura compleja, ¿sí? Porque está formada por hueso, está formada por cartílago y está formada por músculo.
¿ya? En anatomía, me imagino que eso ya se lo saben, que es así de memoria, o sea, ¿no? He tenido que recordar un poco, no me acordaba. Entonces, tenemos básicamente 9 cartílagos, un hueso y un complejo de músculo, ¿ya? El hueso se llama hioides, ¿sí? El hueso hioides. Tenemos 9 cartílagos, que son 3 cartílagos pares y 3 cartílagos impares, o sea, que solo hay uno nada más, ¿no? 3 pares son 6, más 3 impares son 9, ¿ya? Los cartílagos pares son el actenoides, los corniculados y los cuneiformes. Y los cartílagos impares son el cricoides, el tiroides y la epiglotis, ¿bien? Y acá nosotros podemos ver cada cartílago, donde está ubicado la laringe, ¿sí? Para que lo repasen en su casa con la total tranquilidad del mundo. Bien, ese es el hueso hioide, o sea, todo el hueso, el cartílago tiroides, los demás cartílagos están a los costaditos. Todo esto está unido por una estructura muscular, ¿sí? Que va a ayudarnos a la fonación, ¿sí? Al movimiento de las cuerdas vocales, al cierre y apertura del epiglotis, ¿no? Y van a darle también, digamos, solidez a esta estructura cartilaginosa, ¿cierto? A ver, el siguiente. Bien, acá vemos un corte coronal, en el cual vamos a repasar un poquito los cartílagos, el cartílago epiglotis, que está en la parte superior, el hueso hioides, que viene por adelante como un anillo, ¿no es cierto? El cartílago tiroides también, y bueno, en la parte más interna encontramos una mucosa que se repliega, ¿sí? Una mucosa que se repliega, formando dos pliegues importantes. Uno, las cuerdas vocales falsas, ¿sí? Y más abajo las cuerdas vocales verdaderas. Este simplemente es un repliegue, como digo, de la mucosa, de la laringe, pero que no está, digamos, asociada a un músculo, por lo cual va a carecer de una movilidad importante, ¿no? Sin embargo, el segundo repliegue, que son las cuerdas vocales verdaderas, están asociadas al músculo vocal y al ligamento vocal, ¿no? Que esto va a permitir la articulación de los sonidos y las palabras, finalmente, ¿no? Bueno, y por debajo tenemos el espacio subglótico, o sea, tenemos una estrechez, el espacio subglótico por abajo, y el resto de los cartílagos que están ahí. Y más abajo continúa la cara. A ver la siguiente, por favor. Bien, entonces yo les decía, ¿no? La parte que va hacia la luz de la laringe está la mucosa. Y la mucosa está compuesta por un epitelio y su tejido conectivo asociado, que siempre se llama lámina propia. Bien, entonces va a variar un poco el epitelio de acuerdo a la localización en esta estructura, en la laringe, ¿no? Hacia la parte más superior va a ser un epitelio más parecido a la cavidad nasal, ¿no? Hacia un epitelio, por ahí un epitelio, como les digo, más parecido a la cavidad nasal, ¿no? Y por debajo va a ser un epitelio más propio de la vía respiratoria ya inferior. Entonces, hacia la parte superior, ¿sí? Tenemos epitelio estratificado plano, pero sin queratina, ¿no? Parecido al de la cavidad oral, yo les decía, ¿no? Y esto va a corresponder al cartílago aritenoides de las cuerdas vocales, con superficie igual hacia superior, y la mitad superior de la epiglotis, de la laringe de la epiglotis. De ahí hacia arriba va a ser un epitelio estratificado plano sin queratina. Y de la parte inferior de la epiglotis hacia abajo va a ser un epitelio ya característico de la vía respiratoria inferior, que es el pseudoestratificado cilíndrico ciliar, ¿ya? Sea cual sea el tipo de epitelio, están fijados a una lámina propia, que es tejido conectivo, en este caso tejido conectivo laxo, ¿sí? Por eso que esta zona es particularmente sensible, por ejemplo, a alergias, a edema, ¿no es cierto? Hay alguna reacción, la mucosa es bastante laxa, se junta líquido, se edematiza y esto se puede cerrar, ¿no? Lo que ocasiona estas reacciones alérgicas importantes, ¿no? Bueno, el tejido, acá la lámina propia, el tejido conectivo es rico en fibras elásticas, ¿sí? Yo les decía que se forman los ligamentos vocales, ¿sí? Que son, bueno, fibras elásticas asociadas unas con otras que forman fuertemente los ligamentos vocales, y poseen glándulas mucosas, ¿no? Que podemos encontrar glándulas mixtas también, ¿ya? Estas glándulas solo están ausentes en las cuerdas vocales, ¿ya? En las cuerdas vocales verdaderas. ¿Bien? Bien, por debajo de la túnica mucosa tenemos la túnica submucosa, también bastante laxa, ¿sí? Bueno, que no está en la cara posterior del epiglotis y las cuerdas vocales.
Y en cuanto a los cartílagos de la laringe, les dije que teníamos 9 cartílagos, en su mayoría son cartílagos de tipo hialino, ¿sí? Con la excepción del epiglotis, que es un cartílago especial, que es cartílago de tipo elástico, ¿bien? Y todo el complejo muscular que está asociado a esta estructura es de tipo estriado, por eso es que nosotros podemos manipular casi un poco a voluntad este órgano, ¿no? Para poder hablar. El siguiente. Bien. Ahora, el epiglotis. Yo les decía que el epitelio va a variar de acuerdo a hacia qué cara de la laringe estamos hablando. Hacia la parte superior, epitelio estratificado, plano, ¿sí? Y hacia la parte inferior, semi-estratificado, cilíndrico, ciliado. Bien. Entonces, nosotros vemos aquí como este epitelio es más grueso, más prominente, porque yo puedo asumir que es en la parte superior del epiglotis, y de ahí hacia arriba, como les decía, es el epitelio plano estratificado, ¿no? Por eso que forma esta capa. Y conforme se va moviendo hacia la parte inferior, el epitelio va a cambiar, se va a hacer un poquito más bajo, porque ya solo es una capa de células, si bien son cilíndricas, no llegan a ser tan altas como, como varios estratos celulares, y conforman el epitelio semi-estratificado cilíndrico ciliado, ¿ya? Y por debajo tenemos al tejido conectivo, ¿sí? Tejido conectivo que es la lámina propia, con abundantes glándulas, ¿sí? Mucosas o algunas cero mucosas. Y en el medio del epiglotis, obviamente como dijimos que era puro cartílago de tipo elástico, ¿no? Bien. A ver si... Y acá es lo mismo, ¿no es cierto? Las glándulas, el tejido conectivo, el epitelio, ¿sí? Siguiente, por favor. Acá un poquito de lo mismo, ¿no? El epitelio estratificado, plano, ¿sí? Sin queratina, casi en varios metatos celulares, la capa mucosa que conforma la lámina propia, glándula, cero mucosas o mucosas, vamos a mostrar, y el tejido conectivo de tipo elástico, ¿no? Y por abajo el cartílago que es de tipo elástico. ¿Sí? Lo mismo, a ver, siguiente, por favor. Ya, acá, bueno, simplemente para resaltar un poquito, ¿qué tipo de tejido es este? Que parece músculo, ¿sí? Músculo estriado. Tenemos que acordarnos que es músculo estriado, ¿ya? Porque nosotros lo podemos manipular a voluntad. Esto es cartílago y esto es supericóndilo, ¿no es cierto? A ver, siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a seguir descendiendo en el árbol respiratorio o en la vía respiratoria, ¿ya? Bueno, la laringe que llega hasta el cartílago cricoides, ¿sí? De ahí hacia abajo se le llama ya tráquea, ¿no? La tráquea es un conjunto de anillos de cartílago, ¿ya? De cartílago hialino, que bueno, tienen, como dice ahí, más o menos 10 centímetros de longitud, 2 centímetros de diámetro, y tienen la función de transmitir básicamente el aire hacia los pulmones. Bien, a ver la siguiente, por favor. Ahora, la tráquea no es un anillo completo, ¿sí? Sabemos de que es un semicírculo o un anillo en forma más bien de herradura, ¿sí? Con la abertura de la tráquea hacia la parte posterior y el cartílago hacia la parte anterior, ¿no es cierto? Ahora, vamos a repasar un poco las capas, ¿no? Desde la parte más externa, que es la piel, vamos a encontrar cartílago, vamos a encontrar músculo traqueal, vamos a encontrar una submucosa, una mucosa y finalmente la luz de la tráquea, ¿ya? El cartílago de la tráquea se encuentra en la parte posterior, uniendo los extremos libres del cartílago en forma de herradura. Y este músculo es de tipo liso, ¿sí? Nosotros no podemos contraer o dilatar la tráquea si queremos, ¿sí? Esto más bien responde a estímulos del sistema nervioso autónomo, ¿ya? A ver, la siguiente, vamos a repasar las diferentes capas, ¿ya? Bueno, a ver, un poquito nuevamente ya. En la parte más interna, o sea, por donde pasa el aire, tenemos a la mucosa, ¿no? Igual, mucosa, que corresponde al epitelio, más tejido conjuntivo. Luego tenemos el cartílago, que es de tipo hialino. Tenemos una capa muscular, ¿sí? Que es músculo liso. Y tenemos una capa adventicia por fuera de los anillos traqueales y finalmente la cobertura de la piel. Ahora vamos a hablar un poco sobre el epitelio. A ver la siguiente, por favor. Ya, nuevamente, este es un cortecito ya histológico, que es lo que nosotros veríamos en nuestras prácticas, por ejemplo. Esta parte moradita, ¿qué es? ¿Esta parte qué es? El epitelio, ¿sí? Este es el epitelio. Un epitelio semi-estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿ya? Por debajo del epitelio tenemos esto que es ¿qué? ¿Ah? Tejido conectivo, ¿sí? Tejido conectivo que corresponde a la lámina propia, ¿ya? ¿Esto moradito qué es? ¿Qué es esto?
Esto es el cartílago, ¿sí? El cartílago braquial de tipo hialino. Esta línea rosadita, ¿qué es? Eso es el músculo, ¿sí? El músculo liso, ¿ya? Que debe estar uniendo estos dos extremos de la herradura de la tráquea, ¿no? Y por afuera tenemos el pericondio, una lámina adventicia de tejido conectivo, ¿bien? Y más por fuera deberíamos estar bien, siempre. Entonces la célula, la túnica mucosa, como yo les decía, es un epitelio de tipo pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿ya? Y este epitelio, bueno, al microscopio óptico se ven las células todas igualitas, pero al microscopio electrónico se pueden distinguir hasta 6 tipos celulares, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son esos 6 tipos celulares. En la siguiente, por favor. Entonces ahí está el cuadrito, se lo prendo de memoria porque seguro les van a preguntar, ¿ya? 6 tipos celulares, las células ciliadas, ¿sí? Las células caliciformes, las células en cepillo, ¿no? ¿Qué sirve? Las células intermedias, las células basales y las células neuroendocrinas, ¿ya? Las células ciliadas, bueno, como dice su nombre, son las que tienen los cilios, son las más abundantes. Esos cilios tienen movimiento, transportan, movilizan el moco, ¿sí? Bueno, estos cilios como digo llegan hasta la capa mucina justamente para darle movilidad a este moco, ¿no? Para ir, digamos, barriendo hacia el exterior la capa mucosa y ir eliminando todas las partículas, bacterias o microbios que han quedado atrapados en ese moco, ¿sí? Las células caliciformes son las que producen este moco, ¿sí? Son células grandes, redondas, blancas, se ven. Las células en cepillo son muy escasas, tienen microvellosidades, se desconoce su función. Las microvellosidades no son como los cilios, ¿sí? Recordemos que en el tracto digestivo las microvellosidades no se ven en el microscopio óptico, sino se ven como una rayita que se llama chapa estriana. Igual sucede con eso, ¿no? Estas tienen cilios, estas tienen microvellosidades, ¿sí? Que no es lo mismo. Ya las microvellosidades son más chiquitas, no se mueven, no se ven al microscopio, ¿ya? Las células intermedias son células en desarrollo, digamos, que pueden diferenciarse en caliciformes, en células ciliadas. Las células basales son células más inmaduras aún, que están en la parte más avanzada, son chiquititas, cuadraditas, y pueden madurar e irse diferenciando en los demás tipos celulares. Y las células endocrinas, ¿sí? O parte del sistema neuroendocrino, que son células que pueden estar aisladas, pueden estar en cúmulos, que se encuentran a lo largo de todo el tracto respiratorio o también el tracto digestivo, y tienen la función de secretar una serie de sustancias que tienen que ver con las reacciones, como yo les digo, broncolilatación, broncoconstricción, ¿no? Igual con los vasitos, abrirlos, cerrarlos, transmisión del dolor, por ejemplo, transmiten o producen serotonina, péptido liberador de artrina, sustancia P que tiene con la transmisión del dolor, también regulación de la secreción bronquial, ¿no? La contractura o relajación de la musculatura lisa, son células que producen una serie de sustancias distintas, ¿no? Entonces, ahí están las 6 células que corresponden al epitelio traqueal, ¿ya? La siguiente, por favor. Bien, por debajo de del epitelio tenemos nuevamente a la lámina propia, tejido conectivo laxo con abundantes fibras elásticas. Y más aún por debajo, una túnica submucosa, que por ahí no hay un límite tampoco muy exacto, muy claro entre estas dos capas, ¿no? Pero sí que igual este tejido conectivo laxo, con fibras elásticas, igual. Y acá en la parte más interna, en la parte de la capa submucosa, es donde voy a encontrar a las glándulas secretoras de secreción serosa o mucosa, ¿no? Glándulas secretoras. Y aquí vemos el epitelio, o la mucosa y la submucosa, ¿ya? La mucosa, que está compuesta por epitelio, ¿sí? Alto, ¿sí? O cilíndrico, pseudoestratificado, ¿sí? Células a varios niveles, los cilios acá, y células caliciformes, que son estas de aquí, ¿sí? Con células caliciformes. Entonces, aquí es donde yo encuentro a todos los tipos celulares que he mencionado. Voy a encontrar las células ciliadas, que de hecho son la mayoría, las células caliciformes, las células intermedias, las células basales, las células en cepillo y las células neuroendocrinas. Están todas metidas por ahí, ¿sí? Con técnicas de inmunizoquímica, microscopios que se pueden diferenciar. Por debajo, una membrana basal, una lámina propia de tejido conectivo, y hasta aquí más o menos va a corresponder a la mucosa. Por debajo a la submucosa, también tejido conectivo laxo, pero ya aquí encontramos una gran abundancia de glándulas, ¿sí? Glándulas mucoserosas que van a llegar hasta la superficie y dejar ahí sus productos. ¿Bien? A ver la siguiente, por favor. Ya.
Y entonces, más profundamente, tenemos una capa mucosa, una capa submucosa, tenemos el cartílago, generalmente de tipo hialino, en forma de herradura, con la abertura hacia atrás, como te he dicho. Ya, este cartílago tiene una membrana fibroelástica, ¿no? Tiene como una cobertura que está bien pegada al pericondrio, ¿sí? Y bueno, simplemente ayuda a fijar a la estructura al resto del organismo, del tórax, ¿no? ¿Ya? Y como yo les decía, en la parte posterior de la tráquea, del anillo traqueal o de la herradura traqueal, está el músculo de tipo liso, ¿ya? Y recubriendo todo por afuera una capa adventicia que también es tejido conectivo, que puede contener vasos sanguíneos, puede contener nervios, ¿no? Y bueno, como decía, el tejido conectivo laxo es rico en líquidos, ¿sí? En la parte, la capa adventicia, más similar a otras capas adventicias. Al día siguiente, por favor. Bueno, ese dibujito ya lo repasamos. Al día siguiente. Ya, ahí está dividido, clarito, todas las capas, la capa mucosa, ¿sí? Con el epitelio, con su lámina propia, la capa submucosa, el tejido laxo, con glándulas, ¿sí? Puede haber tejido mucoso, el cartílago, ¿ya? Con su pericondrio, por aquí, fibras, como decía, tejido fibroso que va a fijar el cartílago de las estructuras, tipo hialino, ¿sí? Cartílago hialino, y por fuera la capa adventicia que es el tejido conectivo laxo, ¿no? El siguiente, por favor. Bien, después de la tráquea, esta tráquea se divide en dos, ¿sí? Bronquios principales, izquierdo y derecho. Y obviamente cada uno va a ir a cada pulmón, ¿sí? Las características histológicas, bueno, van a ser bastante similares porque simplemente es la continuación de la tráquea, ¿sí? O sea, tienen las mismas capas, el mismo tipo de epitelio. Por ahí mencionan que el epitelio puede ser un poquito más bajo, no tan alto, bueno, ¿no? Menos cantidad de secreción mucosa, con menos células calciformes. Más fibras elásticas en la lámina propia y menos cantidad de glándulas, ¿ya? Son las características que, si bien son todas las mismas características que tiene la tráquea, varía un poco, como les digo, en la abundancia de, ¿no? Cada uno, ¿no? Menos glándulas, más fibras, menos moco, ¿ya? Y en este caso, los anillos ya sí son anillos completos, ¿sí? Y esos anillos están formados o están unidos por tejido conectivo colágeno unos a otros, ¿sí? Son anillos que están como sobrepuestos unos a otros y forrados por colágeno, y va a dar la forma finalmente de una sola estructura a los bronquios, ¿sí? Y aquí el músculo liso, bueno, si la tráquea formaba solo la parte posterior, aquí el músculo liso está rodeando a toda la circunferencia del anillo bronquial. A ver, la siguiente. Acá más o menos un poquito de lo mismo, el epitelio, la capa mucosa con su lámina propia, la capa muscular y la capa submucosa. Bueno, esta es la capa muscular de la mucosa, ¿ya? No es el músculo que rodea todo el anillo traqueal, sino que tenemos una capa mucosa, por debajo una muscular de la mucosa, que es igual músculo liso, pero bastante delgadito, y por debajo tenemos a la mucosa, ¿no? Tejido conectivo laxo con la presencia de glándulas. Menor cantidad que en la tráquea, ¿ya? Menor cantidad que en la tráquea. Y básicamente el epitelio, como decía, es el mismo, con las mismas células, pero menos cantidad de secreción mucosa, que ya lo van a ver estudiado por la siguiente, por favor. Ya. Ahora, estos bronquios se van dividiendo cada vez más y más hasta llegar a ser muy delgaditos, llamarse bronquiolos, bronquiolos respiratorios y finalmente llegar a ser alvéolos. Entonces, los bronquios principales se dividen, bueno, o sea, hay uno izquierdo, uno derecho para cada pulmón, y cada uno se divide en bronquios lobares, ¿sí? En bronquios lobares. En el pulmón derecho yo tengo 3 lóbulos y en el pulmón izquierdo tengo solo 2 lóbulos. Entonces, por lo tanto, van a haber 2 conductos para un lado y 3 conductos para el otro. Estos, a su vez, los pulmones, o cada lóbulo se divide en segmentos, ¿ya? En el pulmón izquierdo voy a encontrar 8 segmentos, con 9, algunas literaturas 9, porque dividen en 1 y 2. Y en el lado derecho 10 segmentos. Y cada segmento tiene una rama de bronquios. Entonces son los bronquios segmentados. Estos bronquios se dividen otra vez, ya, y sufren, como dice, 6, 7, 8, hasta 12 divisiones, ¿ya? Y se llaman bronquios subsegmentarios o bronquios más pequeños, ¿ya? Y llegan a medir hasta 1 milímetro. Ahora, arbitrariamente se ha decidido tomar esta medida para
separar entre bronquios y bronquiolos. Entonces, cualquier anillo que mida de 1 milímetro hacia arriba se llama bronquio todavía. Y de 1 milímetro hacia abajo se llama ya bronquiolo. ¿Ya? Y vamos a ver que hay diferentes tipos de bronquiolos. Hay bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios. ¿Cierto? Vamos a ver eso más adelante. A ver la siguiente, por favor. Bien, a ver, sigue. Esta es la segunda parte. Bien, vamos a poner los pulmoncitos, no, hola, ¿qué tal? Ya. A ver, una más, por favor. Ya, lo que yo les decía, ¿no? A su lado derecho, ¿sí?, tenemos el pulmón izquierdo y a este lado el pulmón derecho. El paciente está en posición pues anatómica, ¿no? Así es usted, ¿no? El pulmón izquierdo tiene solo 2 lóbulos, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿no? El lóbulo medio que no está presente en el otro pulmón. A ver, la siguiente. Cada uno de estos tiene una rama bronquial, ¿sí? Tráquea, bronquios principales y bronquios globales. Y cada uno de estos son los bronquios segmentarios, ¿no? ¿Ya? A ver, la siguiente, por favor. Ya está. Entonces ustedes de memoria también ya saben todos los segmentos que tienen los pulmones. Y simplemente para saber que cada segmento tiene una ramita, ¿cierto? ¿Okay? Una ramita de bronquio. A ver, la siguiente. Ya, a ver, creo que vamos a pasarlo. A ver, ya, más o menos aquí. Los bronquios principales se les llama de primera generación, los bronquios lobares de segunda generación, y de ahí en adelante ya sufren un montón de divisiones, ¿no? Los bronquios segmentarios de tercera generación, que hasta ahí lo podemos contar claramente, son 9 u 8 hacia un lado y 10 hacia el otro lado. De ahí, imagínense, se dividen ya 4 a 10 veces más. O sea, ¿cuántas divisiones, qué tamaño pueden tener? Los bronquios subsegmentarios, que llegan, como le digo, hasta 1 milímetro de diámetro. Hasta ahí se llaman bronquios, ¿sí? Y por debajo de 1 milímetro se llaman bronquiolos. Y sufren unas 14 divisiones más todavía, ¿no? O sea, se vuelven muy, muy pequeñitos, ¿ya? De estas últimas 14 divisiones, que ya sumamos a las 12 primeras, las primeras 7 son bronquiolos terminales y de ahí poco a poco se van transformando en bronquiolos respiratorios. Ahora la siguiente. Ya, y bueno, la figura queda así, pues, más o menos, ¿no? ¿Ya? A ver, otra más. Ya, eso es lo que yo quería decir, ¿ya? A ver. Un poco sobre las venas, las arterias y los linfáticos del árbol bronquial. La arteria pulmonar y las arterias bronquiales, ¿no? Y bueno, linfáticas, nervios, transcurren junto a las ramas bronquiales, ¿sí? O sea, donde hay una rama bronquial ahí pegadito, hay una rama de la arteria pulmonar, ¿no? De la arteria bronquial, de las vías linfáticas, etc. Sin embargo, las venas pulmonares más bien transcurren entre la división de estas dos ramificaciones, ¿sí? Y por lo general están contenidas en el tejido conectivo que va a dividir a este pulmón en lóbulos, en lobulillos, ¿no? En segmentos, en lobulillos. Y en el medio de estas dos divisiones es donde encontramos en la vena pulmonar. Bueno, el que transcurre dentro del sistema de rehabilitación hasta el tejido conectivo y hay su recorrido conforme a los tabiques interlobares siempre centrales. A ver, ¿hay una más? Ya, acá, esta es la figura, esta misma que estaba antes. Entonces, la arteria pulmonar y la arteria bronquial, los nervios y los linfáticos van a transcurrir junto a las ramas del árbol bronquial, ¿sí? Donde están, acá pegaditos, donde están las arterias, ¿no es cierto? Las venas pulmonares, si yo tuviese que dibujar una vena pulmonar, yo la dibujo acá, en el medio, ¿no? Acá, lo dibujo acá en el medio. Y esta vena pulmonar está cubierta, como dice, por tejido conectivo y va a ser finalmente lo que va a ir dividiendo el parénquima pulmonar en diferentes lóbulos, segmentos, lobulillos, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que hay que saber sobre las venas y las arterias pulmonares, su recorrido, ¿ya? La siguiente, por favor. Entonces, las capas son las mismas de todo órgano tubular, ¿ya? Mucosa, submucosa, cartílago. La capa mucosa, epitelio sebo petrificado, cilíndrico ciliado, con tejido conectivo como fibras elásticas, ¿ya? Fibras elásticas. Por debajo, como les decía, un anillo de tejido muscular liso, ¿ya? Tejido muscular liso. Por debajo, más aún profundamente, la submucosa, que es tejido conectivo laxo, con glándulas en las mucosas, el cartílago.
el cartílago de tipo hialino, ¿sí? Que forman un anillo que va a formar finalmente el anillo bronquial, ¿cierto? Ahora, este cartílago no es como el de la tráquea, que es solo una pieza completa de cartílago, sino que son islotes o pedacitos de cartílago, ¿sí? Que están como acá, y van a estar unidos por tejido o por fibras colágenas y van a darle finalmente la estructura de un anillo completo, ¿no es cierto? Ahora, no hay pues una división, digamos, estrictamente anatómica o histológica o funcional de un bronquio de primera, de segunda, de tercera generación. Es un proceso paulatino, ¿no? Y acá el mensaje es que a más distales los bronquios, a más chiquititos, a más divisiones sufren, el epitelio se vuelve más bajo, hay menos cantidad de glándulas y menos presencia de colágeno, ¿ya? A ver, la siguiente, por favor. Entonces aquí vemos, lo que yo les decía, lo primero, ¿no? Esto que son los anillos de cartílago, ¿ya? Los anillos de cartílago que no son, o sea, no forman un anillo completo, sino que son islotes de cartílago, y estos islotes están unidos por fibras de colágeno, ¿ya? Y van a darle una consistencia un poco más rica. Entonces, de adentro hacia afuera, desde la luz, desde el aire hacia la parte más exterior, tenemos esto aquí que es el epitelio, ¿no es cierto?, de tipo pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con su tejido conectivo que es la lámina propia, ¿ya? Por afuera tengo el anillo de tejido muscular de tipo liso, ¿sí? Un anillo completo de fibras musculares de tipo liso, ¿ya? Más por afuera o más profundamente tengo la capa submucosa, que también es tejido conectivo laxo, donde vamos a encontrar glándulas, ¿sí? Glándulas seromucosas, glándulas mixtas o glándulas serosas. Glándulas, ¿sí? ¿Ves? Acá hay unos mucosos, unos serosos, es un componente liso. Y más aún por fuera, la capa de cartílago, ¿sí? Cartílago hialino, y la capa adventicia que está también recubierta en todo, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. Ya, y acá vemos lo mismo. ¿Sí? El epitelio, bien bonito, la luz está acá, ¿no? Tengo acá la lámina propia, aquí, la capa muscular, ¿sí? La capa muscular, la capa serosa, acá veo las glándulas, donde vea glándulas es la capa, perdón, submucosa, donde vea glándulas de submucosa, ¿sí? Y los anillos de cartílago de tipo hialino, más por fuera y por ahí ya. A ver, el siguiente, por favor. Ya. Entonces, acá más de lo mismo. Epitelio hasta acá, ¿sí? Acá hay una pequeña capita de tejido conectivo, ¿sí? Que es la lámina propia. Ahí sigue la capa muscular, que son estas rayitas de acá, ¿sí? Músculo. De ahí capa submucosa y cartílago, ¿no? Con su pericón y toda la cosa. En la capa submucosa veo las glándulas de tipo mixto, yo veo acá glándulas con semilunas, como hizo José esta semana en la práctica, mucosas, serosas, ¿no? Glándulas serosas puras por ahí, ¿no? Glándulas mucosas puras por ahí también, pero es un componente mixto, ¿ya? Y el cartílago y la capa adventicia por fuera. ¿Bien? A ver, nada más. Lo mismo, están ubicadas. Ahora vamos a entrar a los bronquiolos, ¿sí? Yo les he dicho que hasta 1 milímetro de diámetro se llama bronquio y menos de 1 milímetro de diámetro se llama bronquiolo, ¿ya? La mucosa de los bronquiolos es un epitelio cilíndrico ciliado, ¿ya? No es pseudoestratificado, sino que es cilíndrico ciliado. No tiene células caliciformes. Imagínense un tubito de este calibre que tenga una secreción de moco importante, se va a tapar, ¿no? Es muy delgadito como para tener una secreción de moco considerable. Entonces no tiene células caliciformes, ¿sí? Y el resto de tipos celulares son un poquito más escasos. Lo que hay principalmente son las células ciliadas, ¿sí? Las células ciliadas y las células de Clara. Vamos a ver qué son las células de Clara, ¿bien? A ver. Las células de Clara, para empezar, vamos a ver con una forma particular porque son como que medio cabezonas, ¿sí? Hacia la parte de la luz, ¿sí? Tienen como una cabecita, como la cabecita del delfín. Y producen
una sustancia que es similar al surfactante pulmonar, o sea que tiene la función de evitar el colapso de los bronquiolos, ¿sí? De mantenerlos abiertos. Bien, bueno, como dice, se presenta una convexidad apical ocupada por gránulos electrodensos, ¿no? Que son los gránulos donde está contenido esta secreción similar al surfactante, y hacia la luz por exocitosis se libera, ¿no? Ahora vamos a ver una figurita, ¿no? Entonces acuérdense, ¿eh? Tipo epitelio, acuérdense que ya no hay células calciformes, que las células principales en los bronquiolos son las células de Clara y las células ciliadas. La siguiente, por favor. Bien, por debajo del epitelio, por debajo de la mucosa, nuevamente muscular, también un músculo liso, también forma un anillo completo. Bueno, ahí dice que es proporcionalmente más gruesa que los bronquios. No significa que la capa muscular es más grande en los bronquiolos que en los bronquios, sino que en proporción, o sea, como los bronquiolos son más chiquititos, la capa muscular se ve más prominente, ¿no? Nada más eso, ¿ya? No hay cartílago, no hay glándulas, ¿ya? Cuando les pongo una figura, ustedes no sepan qué es, lo primero que tienen que ver es buscar si es que hay cartílago o no hay cartílago, ¿ya? Eso va a ser determinante. Y bueno, la inervación, ¿no? La estimulación colinérgica va a producir constricción, la adrenérgica va a producir dilatación, ¿no? Y los receptores muscarínicos, ¿no? Los beta, los alfa, todas esas cosas. Y ya, a ver la siguiente. Ya, entonces acá vamos a repasar, esta es una figurita, ¿ya? Bien bonita. ¿Esto de acá qué es? No se lee. ¿Qué es? ¿Y esto de acá? ¿Por qué? ¿Por qué? El cartílago, ¿no? Facilito, no más fácil puede ser, ¿ya? Entonces, mucosa, lámina propia, por ahí deben haber glándulas que son dibujados, cartílago y adventicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿estas células qué son? Ciliadas, pues, ¿no? Células ciliadas, ¿no? Tienen los cilios acá. Estas deben ser células calciformes, que son las blanquitas. Los otros tipos de células que deben estar por ahí, que no son muy importantes, ¿no? Bien, vamos a lo del bronquiolo. Entonces, en el bronquiolo les decía que no hay células calciformes, los otros tipos celulares también son escasos, las células basales, las células intermedias, los humanos, casi no hay. Encontramos células ciliadas y las células de Clara, ¿ya? Las células ciliadas, todas las que tienen estos pelitos, son los cilios, ¿ya? Para mover el muco. Y estas células cabezonas, ¿ya? Son las células de Clara, que tienen la función de secretar una sustancia similar al surfactante pulmonar. ¿Por qué no dicen que es surfactante pulmonar? No sé, imagino que la composición molecular debe ser diferente, pero tiene la misma función, ¿ya? Una sustancia similar al surfactante pulmonar. Bien, y acá están, ¿no? Cabezoncitas, como decía, tiene gránulos electrodensos hacia la parte apical, gránulos electrodensos, que obviamente el microscopio electrónico se ve, pues, ¿no? La película es oscura. A ver, la siguiente, por favor. Ya. Entonces, a ver, ¿esto qué es? ¿Qué es? Bronquio, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Cartílago, ¿no? Cilito, ya. Ahora, el epitelio del bronquio, ¿sí? Es más alto, ¿ya? Más prominente que el de los bronquiolos, ¿sí? El de los bronquiolos casi no vienen más delgadísimos, ¿ya? Y a ver, otra nota más vamos a ver. Bueno, acá para ver más o menos la estructura del bronquiolo, ¿ya? Como les decía, no vemos cartílago, al menos en esta parte de la foto no va a salir el cartílago. Tenemos un epitelio, una lámina propia, digamos, un poquito más delgadita porque, como les dije, ya no hay glándulas, ya no hay secreción de moco, nada de esas cosas. El epitelio, ¿sí? Con células ciliadas, no sé si dice las células de Clara, acá en esta foto no se ve, pero se ven claramente los cilios, ¿sí? Acá, ya células ciliadas. Y esto es el anillo de músculo liso, ¿sí? Por afuera, que qué bonito. Ahora el siguiente. Ya, acá se ve más bonito todavía, ¿no? El anillo de músculo liso, el epitelio, no veo cartílago, ¿ya? Y acá veo pues todo el epitelio ciliado, por ahí las células de Clara también metidas. A ver, otra. Ya, estas son las células de Clara, ¿no? Células de Clara, cabezonas, ¿sí? No tienen cilios, no veo por acá hay algunos cilios, pero
pero son cabezoncitas. No sé, no veo que es parecida, me parece una cabeza. Pensé que era así. Bueno, la cosa es que acá veo los famosos gránulos electrodensos, ¿no? Que son como pequeñitos en la parte más apical de las células y son las células pues cabezoncitas redonditas, ¿no? Que producen el citoplasma trigonal. A ver la siguiente. Ya, bueno. Entonces, de acuerdo a la ubicación de los bronquiolos, hablamos de bronquiolos, ¿sí? Más proximales o más distales. Los bronquiolos pueden ser bronquiolos, ¿sí? Bronquiolos terminales, ¿sí? Bronquiolos respiratorios y vamos a llegar finalmente ya a lo que es el conducto alveolar. Entonces, los bronquiolos respiratorios se llaman respiratorios porque en sus paredes encontramos dilataciones que ya son precursores de alveolos o alveolos, digamos, ¿no? Que ya realmente tienen la capacidad de realizar el intercambio gaseoso. Entonces, a partir de estos bronquiolos respiratorios, hacia las partes más distales, de aquí en adelante, ya se le llama parte respiratoria del aparato respiratorio, porque ya sucede el intercambio gaseoso. Todo lo anterior era solo conductivo, ¿ya? Solo conductivo. Entonces yo le decía que los bronquiolos respiratorios tienen dilataciones en su pared, que son los alveolos, tienen un epitelio cilíndrico más bajo, ¿sí? Solo células ciliadas y células de Clara, tienen una capa muscular relativamente desarrollada para su calibre y todo está rodeado por tejido conectivo. ¿Ven? Ahora el siguiente vamos a ver fotos. Ya. Bien, entonces, por ahí yo diría que esta parte de aquí todavía es un bronquiolo terminal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el epitelio es todavía bastante alto, se ve prominente, o sea, ¿no? Y poco a poco, o sea, no es un límite, por ejemplo, de acá atrás, de acá en adelante, es una situación ya que se hace por conclusiones académicas, pero la progresión es gradual. Como poco a poco el epitelio se va aplanando, ¿sí? Se vuelve más delgadito, se nota aquí, ¿no? Y comienza a presentar este bronquiolo unas dilataciones que ya son alveolos, ¿no? Que son alveolos. Y esto lo convierte en un bronquiolo respiratorio, ¿ya? Entonces en el examen hay que tener mucho cuidado con la parte que les pueden señalar. No pueden señalar tal vez toda esta parte. Yo diría que es un bronquiolo más terminal. Esta otra parte, si es que yo veo alveolos, es un bronquiolo respiratorio, ¿no? Pero yo creo que el concepto se entiende. A ver la siguiente, por favor. Ya, entonces, yo tengo un bronquiolo terminal, ¿sí? O sea, un conducto de menos de 1 milímetro de diámetro, ¿sí? Que no tiene células caliciformes, que no tiene cartílago, que tiene un epitelio cilíndrico ciliado un poco bajo,